¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por venir. Yo soy reportero gráfico, normalmente trabajo haciendo fotos para los diarios, de deportes, de política, de lo que sea. Y como hago eso hace muchos años, entonces cada tanto busco otro tipo de fotografía que me divierta un poco más, que sea más un juego. Y en general me va mucho mejor con esa fotografía que con la que hago seriamente. Entonces, había empezado a subir fotos en Instagram en el 2014, fotos que me encuentro, digo así nomás, ¿no? Muy relajado. Y bueno, y qué sé yo, como todo el mundo cuando empieza a subir tenía 30 me gusta, 15, 10, 12. Entonces, un domingo estábamos en casa, mi hijo chiquito se había olvidado el dinosaurio de plástico ahí, un dinosaurio que había comprado yo en un mercado de pulgas en La Paz, me había costado $1. Entonces quedó tirado ahí, yo vi la luz, estaba mi pareja en el balcón y dije, ay, mira qué linda foto. Y le saqué una foto, ¿verdad? Y la subí. Y a las 2 horas y media tenía 200 me gusta. Entonces dije, chao. Yo no fui. Digo, algo pasó, alguna magia tiene este objeto, alguna magia tiene para la gente, para el inconsciente, porque no puede ser, sino no hay explicación. No hay ninguna explicación. Entonces me puse a investigar un poco más y hacerlo ya con más intención, buena, mala, la que tuviera el humor en ese momento. Bueno, y toda la historia terminó en esta colección de libros, ¿no? Que son libros fundamentalmente para los chicos de entre 6 y 10 años, 11 años. Y entonces yo ahora les voy a contar toda la historia porque nació en Internet. Y uno piensa que a veces todas las cosas que hace en Internet son inútiles, pero no todas. Algunas fueron muy útiles, ¿no? Yo seguía haciendo fotos y les incorporé, además, estas son las fotos todas del primer libro, les incorporé como una ficción, como que los dinosaurios hablaban y dialogaban y opinaban sobre la realidad del mundo, sobre cosas que yo me encontraba, pero opinaban desde la inocencia de alguien que no es parte de nuestro mundo, sino como si ellos fueran, no sé, extraterrestres. Gente que aterriza acá y simplemente observa lo que nosotros hacemos y opina. Después me enteré que había un antecedente muy importante en la historia de la literatura, que era el barón de Montesquieu en Francia, que opinaba sobre la Revolución Francesa, pero en palabras de un persa, que había aterrizado en París y escribía cartas a Persia diciendo lo que veía. Y así, poniéndolo en boca de un tercero, era mucho más creíble para todo el mundo, porque partía de la inocencia de que no era parte de ningún bando en la lucha social en París. Entonces, los dinosaurios empezaron a opinar y seguir publicando, y empezaron a pasar cosas muy sorprendentes. O sea, Instagram empezó a seguirme, la empresa Instagram. Entonces empezaron a crecer mis seguidores, que llegaron como a 42.000 seguidores. Y entonces publicaron notas en National Geographic, en el Washington Post, en casi todos los diarios importantes del mundo, sobre estos modestos dinosaurios paraguayos, ¿verdad?, que van recorriendo. Entonces yo, ya que estaba, seguí, no me costaba nada. Entonces, a donde viajaba por trabajo o por vacaciones o por lo que sea, me llevaban los muñecos de mi hijo, él me los prestaba, no tenía ningún problema, y entonces seguían opinando y hablando y demás. Entonces dije, cuando ya llevaba varios años, dije, ¿qué mejor que hacer con esto un libro? Y entonces me puse a pensar qué tipo de libro, porque esto indudablemente era ficción, no era algo a lo que yo estaba acostumbrado, que es el lenguaje documental, y con una intención claramente política. Yo publiqué como 12 libros ya, pero con intenciones políticas muy claras y muy documentales, concisas. Entonces dije, ¿qué quiero yo que los chicos hagan? ¿Les quiero escribir un cuento? ¿Les quiero escribir un cuento más para niños? Y me di cuenta de que no tenía ganas de escribir un cuento para niños. Entonces, ¿qué podemos hacer para que sean los niños que escriban el cuento? Y entonces se me ocurrió
que además de la secuencia fotográfica que tenía que hacer un relato, en este caso los dinos se encuentran arriba de la montaña, nadie explica por qué, pero van bajando buscando agua y alimento y llegan a las cataratas del Iguazú finalmente, ¿no? Después de pasar por muchos lugares. Entonces, toda la secuencia esa, empecé a pensar preguntas que fueran lo más universales posibles, lo más cortitas posibles, y las traduje a muchos idiomas, y las fui poniendo ahí en todos idiomas. Y hice prueba, probé con mi hijo de 6 años, probé con chicos más grandes, y funcionaba. Realmente lo primero que se engancha a la gente es la foto, y después lee la pregunta y sigue enganchado. Y entonces después conocí una pedagoga que me dijo, esto está bárbaro para la escuela. Yo apenas tenía un borrador del libro. Entonces me dice, tenemos que planteárselo a las escuelas. Entonces fuimos a las escuelas y para mi sorpresa, muchas escuelas estaban explicando, tratando de meter en la escuela primaria filosofía para niños. Y les vino bárbaro, porque como es una cuestión súper desestructurada, son preguntas sin respuesta y sobre diversos temas. Entonces hoy en Asunción se está usando en 9 colegios, después de 2 años de trabajar con esto. Ya sacamos el segundo tomo, que no lo tengo acá, y fue algo que salió en medio de ver un poco qué pasa con la realidad y de ver qué pasa con las fotos, ¿no? Una consecuencia posterior, digamos que me redituó mucho además económicamente, que fue otra casualidad, que se interesó en la producción esta, en los de Jurassic World. Entonces me mandaron todos sus juguetes de todo el mundo, me mandaron 60 dinosaurios de China, de Suecia, los de Lego, todos, y me pidieron que les haga fotos. Y eso me dejó muchísimo dinero que yo nunca me hubiera imaginado. Es más, yo cuando me llamaron por teléfono pensé que me estaban cargando, me reí. Y no me estaban cargando, digamos, trabajé un mes y entonces estoy muy sorprendido yo mismo de hasta dónde se puede llegar con este tipo de cosas de internet. Uno llega a todo el mundo y uno nunca sabe qué puede pasar. Esto es un trabajo que están haciendo artistas plásticos, por ejemplo, que intervienen en el libro, porque el libro la propuesta es intervenirlo. Entonces yo hice reproducciones de lo que hacen los artistas plásticos con el libro, ¿verdad? Y vamos a hacer una exposición el 5 de octubre en el Festival del Libro Fotográfico en Asunción, donde expondremos tanto el trabajo de los chicos como las intervenciones de los artistas. Nosotros somos la huella, los platos voladores. Cada uno se dispara para donde quiere y me parece interesantísimo que haya distintas respuestas, ¿no? ¿El diseño del libro lo hiciste pensando en eso? Sí, lo hice pensando en que se pueda dibujar, por eso tiene tanto espacio blanco, ¿verdad? Porque lo interesante es que los chicos puedan responder ellos mismos. Es muy difícil a veces en las escuelas convencer a las maestras de que no den una respuesta oficial. Porque en general hay una tendencia, como tienen la autoridad, a dar la respuesta oficial. Pero en los colegios más avanzados superan eso y dejan que los chicos pongan lo que quieran. Entonces pasan cosas muy raras. Por ejemplo, yo acá hice una clasificación por las mismas páginas respondidas por distintos chicos. Puso una bandera de Estados Unidos de un lado y otra de México del otro lado, ¿no? Que dividen las murallas, dice la pregunta. Yo inocentemente puse una muralla de Machu Picchu y él le mandó una frontera. Acá otro que se la agarró con Estados Unidos. Estos son chicos de un solo colegio. Este es muy triste porque puso un hombre y una mujer de un lado y del otro, ¿no? Del muro. Como que el muro separa. En algunos colegios le tienen un poco de miedo al libro, porque los chicos cuando tienen libertad dicen la verdad. Entonces, ¿quiénes vendrán después de nosotros? Esa fue una pregunta muy importante. No nos dan ninguna alternativa como especie. ¿Son los robots o los aliens? No, nosotros estamos fulminados. Parece que esa es la imagen destructiva que damos del mundo, autodestructiva, ¿no? Muchos coinciden en robots, en aliens, zombies. Esta pregunta dice, ¿quién inventó a los dioses? Uno la tiene clara y pone nosotros los inventamos. Pero se manda todo el dibujito del dios de River Plate que sube, ¿verdad?
Esta pregunta dice si se puede comunicar sin hablar. También se puede hacer señas y abrazos. Y tiene mucha libertad en cuanto a cómo se expresan, porque no solo hay que responderla a contexto, lo puede responder el niño con lo que quiera, digamos, dibujando, haciendo collage, pegando. Este que fue la primera edición del primer tomo fue en 5 idiomas. Entonces el primero es japonés, el segundo castellano, el tercero guaraní, el cuarto inglés y el quinto francés. Ahora le agregué portugués y chino. Y eso es porque hay escuelas de distintas nacionalidades que pueden usar en el idioma que quieran trabajar. Fuera de broma, a los chicos les encanta ver cómo se escribe lo mismo en distintos idiomas. ¿Qué pasa cuando no hay acuerdo? Esa pregunta fue realmente en la mayoría de los colegios fue muy complicada porque me dio una idea de la sociedad en su conjunto. Ningún chico apeló al diálogo. Para todos los chicos en general, más los varones que las mujeres, el decir que no había acuerdo ya era un motivo de violencia y de armas y de enfrentarse y de todo eso. Ni uno solo dio una respuesta respecto al diálogo, ¿no? Bueno, y esto fue una sorpresa muy linda para mí, porque yo lo había hecho simplemente para tratar de fomentar el diálogo con mi hijo o con cualquier padre o madre con su hijo y el hecho de que se pueda usar en la escuela a mí me pareció un placer muy grande, porque además yo vuelvo a la escuela, dejo los libros, lo usan durante el año y yo más o menos en septiembre vuelvo a ver qué dicen los chicos y hago una asamblea con todos los chicos. He hecho asamblea de 200 niños, donde ellos me hacen preguntas a mí en lugar de yo a ellos. Y entonces está muy buena la devolución. La verdad que la disfrutamos mucho, mucho, ¿no? Y bueno, eso era lo que le quería contar. Muchas gracias.